Hola, somos de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, y hoy les informaremos respecto al tema de diagramas climáticos o climatodiagramas. Primeramente, lo que debemos de saber es que, ¿qué es el clima? Bueno, en sí el clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Se refiere a los patrones de variación de temperatura como la humedad, la presión atmosférica, el viento, la precipitación y otras condiciones meteorológicas que tienen medidas para definir el tiempo climático de un sitio o territorio determinado. También debemos saber que el clima es un factor de importancia en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellas que requieren de condiciones ambientales específicas y previstas, como la agricultura. Por ello es que las alteraciones del cambio climático y el calentamiento global pueden resultar tan nocivos para la vida humana. Clasificación y ejemplos. Clima oceánico. Los vientos procedentes del Atlántico soplan hacia la península ibérica, que es la zona verde en el mapa, trayendo un aire húmedo y fresco. Ese aire, al chocar con las montañas de la cordillera del macizo galaico y de los Montes de León, originan las frecuentes lluvias en todas estas regiones, y por esta razón encontramos siempre paisajes verdes. Podemos verlos en Galicia y la cornisa cantábrica, que es España húmeda. Estas la forman zonas que dan hacia el mar Cantábrico de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Clima mediterráneo. Podemos encontrar temperaturas elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones son escasas e irregulares y cuando se producen suelen ser torrenciales, sobre todo en otoño. La zona más árida se encuentra en Murcia y Almería. En el interior de la depresión del Guadalquivir, en verano, obtenemos las temperaturas más elevadas de toda España y España seca, que la conforman la zona mediterránea, la zónica atlántica andaluza, los Baleares, Ceuta y Melilla. Clima continental. Las temperaturas son extremas y podemos encontrar un invierno largo y frío y veranos frescos en el norte y cálidos en el sur. Las precipitaciones son escasas y tormentosas en verano, las más abundantes en el Valle del Ebro, y en la submeseta sur el clima continental es atenuado y algo húmedo. En cambio, en la submeseta norte el clima continental es extremado con inviernos muy crudos. Este clima de contrastes térmicos lo podemos encontrar en la depresión del Ebro y en la meseta, o sea, en el interior de la península. Aquí dominan los paisajes con bellos tonos amarillos y marrones. Clima de montaña. En las montañas, como sabemos, el clima siempre cambia. Tenemos temperaturas bajas con inviernos largos y muy fríos, veranos cortos y muy calurosos. Las precipitaciones son abundantes y aumentan con la altitud, y las vertientes que miran al norte o umbrías son más frescas. Las vertientes encaradas a los vientos húmedos reciben más precipitación, como es en Pirineos, el sistema central y la cordillera penibética. Clima subtropical. El clima en las Islas Canarias es muy diferente al resto de España, debido a la latitud en la que se encuentra, puesto que está mucho más cerca al Ecuador. Dominan los vientos alisios y corrientes de agua fría. Las temperaturas son suaves todo el año y también podemos encontrar vientos procedentes del Sahara. Las precipitaciones son escasas y podemos encontrarlas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que estas son las más áridas, y por supuesto en las Islas Canarias. La lluvia y la temperatura son dos cosas que comúnmente se presentan en un diagrama climático. Los diagramas también pueden incluir otra información sobre la humedad, la contaminación, los puntos de congelación, etc., según cómo se utilice y qué se pretenda transmitir. Estos diagramas climáticos también se utilizan para hacer proyecciones y predicciones sobre las condiciones climáticas con el fin de planificar el futuro. Los diagramas de dispersión, los gráficos de barras y los gráficos de líneas se pueden utilizar para representar visualmente los datos sobre un clima. Distribución de los climas. Desde que el ser humano tuvo conciencia de su medio geográfico, este se interesó por conocer la influencia que tenía el clima en su vida, el cual estos se clasifican en 4 tipos de climas. Los climas cálidos, el cual está el clima
ecuatorial, este se caracteriza por las temperaturas muy cálidas y en este está alrededor de 25 centígrados. El clima tropical húmedo, este tiene un calor elevado y continuo y dos estaciones que se diferencian por las lluvias. El clima tropical seco, en esta presenta unas temperaturas cálidas todo el año y su estación es muy seca, muy prolongada. El clima desértico, en estas las precipitaciones son muy escasas, casi inexistentes y los cielos son claros y el aire es muy seco. El segundo tenemos los climas templados, el cual está el clima oceánica, tiene inviernos muy suaves y veranos frescos. El clima chino, en este también tiene un invierno suave y seco, pero con un verano casi tropical. El clima mediterráneo se caracteriza por los veranos largos, cálidos y secos. El clima continental presenta fuertes contrastes en el invierno, frío y con nevadas variables. Por último, el clima continental. Esta es muy amplia y en ella existen muchas variaciones. El tercero tenemos los climas fríos, en el cual está el clima polar, que en esta se da en las áreas cercanas a los polos. Este es el más frío del planeta. El siguiente sería el clima de montaña, que este se observa en las cordilleras muy elevadas y se caracteriza porque la temperatura varía según la altitud. Y por último tenemos a los riesgos naturales climáticos, en el cual podemos encontrar en diferentes regiones del mundo. Existen distintos riesgos naturales derivados que el clima afecta a ellos muy directamente a la vida de las personas que habitan en cada zona. Entre ellos tenemos a los ciclones tropicales, huracanes, las inundaciones y la sequía. A continuación les hablaré de cómo podemos elaborar un climograma. Un climograma es un gráfico de doble entrada en el cual nos presentan valores resumidos de la precipitación y la temperatura de una estación meteorológica. Este va a constar de 3 ejes, uno horizontal y 2 verticales. Como primer paso para la elaboración de nuestro climograma debemos trazar los 3 ejes, un horizontal y los 2 verticales ya indicados anteriormente. En el eje horizontal dividimos en 12 partes iguales según los 12 meses del año, y en los ejes verticales, el que va a ir a la izquierda señalamos los valores de la temperatura y el que va a la derecha señalaremos los valores de la precipitación. Como segundo paso haremos la representación de las precipitaciones. Tomamos en cuenta los valores de dicha estación meteorológica de la cual estamos analizando y haremos la representación mediante barras en el gráfico. Y como tercer paso y último, haremos la representación de la temperatura. La temperatura media de cada mes se señala con un punto y al final las uniremos con una línea para poder observar ya en nuestro climograma terminado y así también poder saber cómo se dio la precipitación y la temperatura de dicha estación meteorológica de la cual estábamos analizando. ¿Cómo comentar mi climograma? Bueno, para esto vamos a seguir prácticamente 3 pasos, ¿no? Primero, que viene a ser la descripción de la gráfica. En sí, al encontrarnos ante un gráfico conocido como climograma, el primer paso que debemos de dar es una descripción de la gráfica que se nos presenta, que es como las características físicas, para qué está diseñado, etc. Por ejemplo, encontramos 2 ejes de coordenadas verticales en el que se expresan las precipitaciones y las temperaturas en grados centígrados. Como segundo tenemos que interpretar los datos, o sea, nos dedicaremos con detalle a interpretar los datos que se nos ofrece el climograma. Primero, calcular el total anual de precipitaciones, la temperatura media anual e identificar el tipo de clima. También calcular la amplitud térmica, restando la temperatura del mes más frío al más cálido y establecer la mayor o menor continentalidad. Bueno, también en la estación con máximos y mínimos en precipitaciones y temperaturas, la aridez, ¿no? Existencia de meses secos y la relación con el clima. Tercero, tenemos lo que viene a ser la conclusión. En ahí, por último, redactaremos una conclusión estableciendo el tipo de clima que recoge la gráfica. Además, desarrollaremos las características geográficas del mismo, es decir, ampliaremos nuestra idea respecto al climograma. Características de los climogramas.
Es un gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos los valores de precipitación, temperatura y clima, recogidos previamente en una estación meteorológica. Estas se presentan cada mes del año, la precipitación total caída durante el mes y la temperatura media mensual. De esta, media de la temperatura media diaria de cada día del mes y esta, a su vez, media de la máxima y la mínima en 24 horas. Ambas variables en forma de datos medios sobre un número amplio de años observados. Si queremos obtener conclusiones climáticas significativas, unos 30 años, y unos 5 años si queremos estudiar las tendencias coyunturales o también de un solo año. Por último, en el climograma clásico, las temperaturas se presentan en una línea y las precipitaciones en barras. Normalmente se añaden aparte los datos de precipitación anual total y de temperatura media anual. Un diagrama climático es un gráfico en el que se presentan las temperaturas y las precipitaciones en un lugar a lo largo de un año. Es una presentación visual de información sobre un clima. Estos diagramas se pueden formatar en una amplia gama de formas para proporcionar a las personas presentaciones significativas de datos que les ayudarán a comprender o a aprender más sobre el tema. Un diagrama climático es dentro de los climogramas más importantes. Tenemos al diagrama orográfico de Gaussian. El diagrama de Gaussian en 1953 fue el primero en utilizarse. En él se representa la temperatura, las precipitaciones mensuales y el periodo de aridez. El diagrama presenta un formato en particular. Vemos unas pequeñas líneas punteadas que representan las precipitaciones. Respecto a las líneas rectas, se refiere a las temperaturas y a las zonas sombreadas se refiere al periodo de sequías. El segundo tipo de climograma es el climodiagrama de Walter y Leith. El diagrama de Walter y Leith fue empleado en su Climodiagram Walters y es la base de la clasificación bioclimática de Walter en el año 1977. Se realiza bajo las siguientes pautas. Primero se dibuja un eje horizontal de 6 centímetros. En realidad el tamaño no es importante, aunque sí es necesario que se representen las proporciones dividido en 12 segmentos de 0.5 centímetros. Después otro eje horizontal en el que se representan con cuadrados los meses con heladas probables y o seguras. Y los dos últimos tipos son el climodiagrama de Rivas Martínez, que es similar al de Walter y Leith, y el climodiagrama de Mortero Burgos y González Rebollar, que es un diagrama complejo que emplea principalmente los valores de temperatura, precipitación, unidades biométricas, disponibilidad hídrica, capacidad de retención hídrica del suelo, también la entalpía, la evaporación y la intensidad biométrica. Llegamos a la conclusión que esto es muy importante, ya que de esta manera podemos utilizar herramientas que faciliten las lecturas de los climas. El climograma es una de ellas, ya que es el gráfico que nos mostrará de forma sintética y con valores promedios de cómo varía la temperatura y la precipitación a lo largo de un año en un espacio definido. Además de todo eso, se observa cada climograma para diferentes climas según la ubicación donde estemos o donde estén y de consenso el clima que tienen. Cada climograma tiene su propia lectura y observación.